Chicas, Sí, sí, yo sí. Bueno, chicas, les quisimos poner este video de Nínive. Lamentablemente no se pudo oír el audio, pero seguramente lo van a oír en la grabación en Facebook. Este, ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que íbamos a platicar esta vez de piratas? Pero resulta que antes de los piratas, pues era súper importante que supieran de Nínive. Este, la intención era hacer Jonás, la primera parte, pero para poder entender Jonás necesitamos entender por qué era tanto la negación de Jonás de ir a Nínive. Entonces, por eso quisimos compartirles primero esta primera parte. Entonces, si quieres, yo empiezo con las primeras, Lupita, y luego ya le sigues. Bueno, aquí tenemos una imagen de sí. la haces, ándale así, mero. Aquí tenemos una imagen de la ciudad de Nínive, que era la capital del Imperio Asirio. Era una ciudad maravillosa en aquellos entonces, era verdaderamente un imperio. Aquí les estamos poniendo que el significado de la palabra Nínive no está claro, pero puede estar relacionado con una diosa protectora, porque la palabra Nini o Nina era uno de los hombres asirios y sumerios de la diosa Inanna, a la que se le decía que estaba consagrada a la ciudad. Entonces, nos gustaría mucho que se emocionaran tanto como nosotras, porque esta clase pudiera parecer muy aburrida porque es mucho de historia, pero es súper importante para poder entender el concepto de Jonás. Entonces, les pusimos varias imágenes. Esta a nosotros nos pareció fabulosa porque quisiéramos que vieran el esplendor de esta ciudad. Nos gustaría también que se imaginaran, como siempre les decimos en cada clase, ¿cuál creen ustedes que pudiera ser ahorita la ciudad cosmopolita más grande de todas, la que tenga la arquitectura más grande, la que tenga el comercio más grande? Entonces yo les diría, vamos a pensar a lo mejor en París o vamos a pensar en Dubái. Podríamos pensar en algunas ciudades de nuestro mundo actual en donde la ciudad es esplendorosa. Obviamente, creo que ninguna se ha comparado ni con el arte de Egipto, ni con la capital de Nínive, como la estamos viendo ahorita, con la arquitectura, como la estamos viendo ahorita en pantalla. También quisiéramos que se empaparan muchísimo de todas estas imágenes que le estamos poniendo. Son imágenes reales, son imágenes que sacamos de varios museos en donde ustedes pueden ver que no es solamente una historia al azar, no es una historia que nada más está en la Biblia. Estas historias no solamente están en la Biblia, sino que están en las ruinas y en todas las imágenes que les estamos poniendo aquí en estas láminas. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y lo más claro posible para que no se nos aburran. Como siempre les decimos, si tienen alguna duda, por favor nos dicen. La verdad es que se puede sacar muchísima información de cada una de las imágenes que tenemos aquí, pero bueno, pues igual si tienen alguna duda nos dicen, porque sí es mucho, mucho, mucho de historia, aunque como siempre se los decimos, no estamos viendo historia, pero sí es importante que podamos entender esta parte de Nínive y por qué pasó lo que pasó, cuáles eran sus grandes logros del imperio asirio y cuáles eran las cosas terribles que tenía también el imperio asirio. Mir, una pregunta. Sí, ¿Ustedes alcanzan a ver la presentación? sí, Tony, ¿tú no Voy a, la pi- ves? Sí, voy a ¿tú no? oprimir. ¿Ustedes la ven, señoras? ¿Sabes qué, Tony, que estás compartiendo pantalla y quiero pensar que por eso no la puedes ver tú? Si dejas de compartir, Ok, probablemente la puedas ver. ok, dejo de compartir, pero ahora te voy a compartir a ti. La tengo abierta yo, Tony. Ah, ok, yo ya dejé de compartir, pero te veo ¿Sigue a ti, sin, Lupi. sigue sin verla?
Sigo sin verla. Señoras, ¿ustedes están viendo la presentación? Eso es lo importante, que ustedes Sí, estén. yo sí la Ok, veo. ok. Pero Ya, también se está grabando de tu compu, Tony. ya está. Sí, ¿Podemos empezar? Ya la estoy viendo también. Ya me uní a la pantalla de Lupita. Adelante, Ah, por ok, favor. perfecto. Bueno, pues aquí les estamos poniendo unos mapitas. Lupita, si me haces favor, en el mapa superior, ahí podemos ver donde dice Mesopotamia, donde sí, está el río Tigris y el río Éufrates, y me puedes hacer favor de ponerles ahí con el puntero, ¿verdad? Mesopotamia significa entre ríos. Entonces, si ¿lo se alcanzan a fijan, ver, chicas? ¿Alcanzan a ver lo que marco? Sí, yo sí. ok, bueno, entonces la ciudad de Nínive estaba ahí precisamente en donde dice Mesopotamia. Entonces, esta Mesopotamia significa entre ríos, como les acabo de decir, específicamente el imperio asirio. Nínive fue una de las ciudades más importantes de la antigua Mesopotamia, considerada la cuna de muchas de las civilizaciones y fue la capital del imperio asirio durante el siglo VII antes de Cristo. Está ubicada en la orilla del río Tigris, como pueden ver ahí en el mapita, en el actual norte de Irak. Si se fijan en el mapa de abajo, Lupita, en el que está gris, ahí dice Irak. Está el río Tigris arribita, está el río Éufrates, y entonces estamos hablando de que Nínive estaba ahí al ladito del río Tigris, arriba, entre los dos ríos, ahí estaba. Es importante destacar que Nínive fue una ciudad muy importante en la historia de la antigua Mesopotamia y fue el centro del imperio asirio, que fue uno de los imperios más poderosos de la región en su momento. La ciudad de Nínive fue fundada en el siglo VI a.C. y fue destruida en el siglo VII a.C. por los babilonios y los medos. Ya nos estamos acercando a esta parte de la Biblia. ¿Se acuerdan que habíamos visto en clases pasadas donde el reino se divide, unos se van al norte, otros se van al sur, y luego después de hacer tantas y terribles cosas que desagradan a Dios, entonces la parte norte la termina tomando el imperio asirio y la parte sur la termina tomando Babilonia. Entonces, esta parte es súper importante para que muchos hemos tenido esa duda, ¿no? De que si Mesopotamia era lo mismo que los fenicios. No, no es lo mismo. Entonces, Mesopotamia estamos hablando, Lupita, si vuelves a marcar ahí con tu cursor, por favor, que Mesopotamia está en esta parte de Ajá. arriba, en el mapa de arriba, entre los dos ríos. Con eso se van a acordar perfectamente bien que está al norte de Irak, que significa tierra entre ríos o ciudad entre ríos. Y la parte de los fenicios está en el mapa de abajo, del lado derecho, que está marcado de moradito. Toda esa parte es la parte de Fenicia. Entonces aquí dice, los fenicios, por otro lado, eran un pueblo que habitaba en la región de Canaán, en la costa oriental del Mediterráneo, en lo que hoy en día es Líbano e Israel. Aunque los fenicios tenían contactos comerciales y culturales con Mesopotamia, Nínive no era una ciudad fenicia. Entonces, si nos vamos al mapa en donde está Irak, Siria, el mapita gris, ahí, por ejemplo, donde está Israel, del lado izquierdo, ahí está Fenicia. Y donde está el río Éufrates y Tigris, al norte, ahí está Mesopotamia. ¿Ok? Si tienen dudas, me dicen. La siguiente, por favor. ¿Están viendo la manita, chicas? Porque yo no las veo. Sí, Lupita, yo sí las veo. Perfecto. La siguiente, Mi. Sí, por favor. Listo. Bueno, fíjense estas maravillas, ¿eh? Digo, es que a mí y creo que a Tony también y a Lupita también se nos paran los pelos cuando vemos estas imágenes de cuando estamos leyendo la Biblia y dice que Nínive quedó destruida y que estaba en ruinas. Si me puedes hacer favor de regresar a la primera, la primera hoja donde empezamos, en donde vimos cómo era Nínive. Fíjense, ¿eh? Este era Nínive. Ahora dale dos pantallas a la siguiente.
La siguiente. Ahora, fíjense las ruinas. Estas ruinas son reales. Esto quiere decir que esto existió. Regrésate una, por favor. Aquí estamos viendo la misma ciudad. Obviamente, pues no tenemos una foto original, ¿verdad? De la ciudad de Nínive porque fue destruida. La siguiente, por favor. Pero bueno, miren. Hemos platicado ya en las otras clases de dónde viene la ciudad de Nínive, en dónde se explica. Aquí estamos hablando de que la ciudad de Nínive empezó en el año 3000 antes de Cristo al 612 antes de Cristo cuando fue destruida. ¿En dónde se menciona esto? Se menciona primeramente en Génesis 10, 6 al 12. Aquí podemos decir, Tony, que todos los caminos nos llevan a Génesis, ¿verdad? Todos los caminos nos Sí. llevan a Génesis y terminamos regresándonos a Génesis. Entonces, si ustedes leen esta parte de Génesis 10, del 6 al 12, se van a acordar en donde dice, ya se quitó la presentación, dicen, este es el relato de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Entonces, sí se acuerdan de esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Noé? ¿Quiénes habitaron la tierra en ese momento? Y ahí estamos viendo a Cam. Ya se quitó la presentación, ¿eh? Ya la puse otra vez, perdón, ¿eh? Lo que pasa es que tengo el internet muy sensible y se fue y lo tuve que volver a poner porque me marca que hay problemas con el internet. A ver, avísenme si ahí ya lo pueden ver porque ya lo puse Sí, 2 veces. ¿Ahí lo ven? nada más que hazlo. Ok, Ahí está es bien, ahí por está bien. problemas de internet, ¿eh? Sí, bueno. El Entonces, internet lo tengo un poco inestable, por eso se mueve. ok, entonces este es el rato, así dice literal, ¿no? Este es el relato de las familias de Sem, Cam y Jafet. Acuérdense de esa presentación que también está muy padre para que la vuelvan a ver. Los tres hijos de Noé, a quienes les nacieron muchos hijos y después vino el diluvio. Y después dice otras cosas, pero también dice, y los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cus fue el antepasado de Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod? Que era el mejor cazador del mundo, el que construyó la Torre de Babilonia. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, pues aquí tenemos al amigo Nimrod y ahí tenemos a Babilonia. ¿Y quién fue este señor? Ah, bueno, pues él fue el que construyó su reino en la tierra de Babilonia con las ciudades de Babel, Erec, Akkad y Calne, y extendió su territorio a Asiria y construyó las ciudades de Nínive, Rehobot Ir, Cala y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. Entonces, esto era importante que lo supieran también para recordar un poco la historia, porque muchas veces lo dejamos pasar de quién era Nimrod, si dónde estaba Babilonia, si estaban en el sur, dónde estaba Mesopotamia, en dónde está Nínive, quiénes eran los fenicios. Entonces, nos podemos hacer así como mucho bolas. Pero si vemos esta parte y vemos los mapitas y nos acordamos que Mesopotamia está entre dos ríos, nos vamos a acordar perfectamente bien que es entre el río Tigris y el río Éufrates, arriba de Irak. Y también vamos a saber que los fenicios están a la orilla de Israel. Y también nos vamos a acordar del reino dividido, en donde cuando se hace todo este relajo de adoración a otros dioses, Dios los castiga y utiliza al pueblo y a la ciudad, de Asiria para castigar a los israelitas y los manda al norte y a los del sur se van a Babilonia. La siguiente, por favor. Si quieres empezar ahí, Sí, tengo una, perdónenme tantito, pero es que me está moviendo esto. Me si están, tienen dudas o cualquier cosa, nos paran, ¿eh? Porque nosotros nos vamos como hilo de media pensando que igual nos están entendiendo todo, igual exacto. y es muchísima información
y puede ser a veces un poquito confusa. Entonces pueden levantar la mano, nos pueden detener, pueden preguntar, no pasa nada. Yo no las veo, chicas, no sé por qué no las veo, pero espero que sí me oigan y sobre todo que anoten la parte que estamos marcando en blanco. Sí o sí Eh, se oye. Gracias. ¿Por qué estamos hablando de Nínive? Porque Nínive y toda esta zona va a tener que ver con todos los profetas, en todo lo que va a presentar también Tony en la parte de los profetas que vienen posteriormente. Entonces, era muy importante que les habláramos de esta parte geográfica y de lo que representa la ciudad. Nínive es mencionada por primera vez alrededor del año 1800 a.C. como una ciudad con un templo dedicado a la diosa Ishtar, en buena parte responsable de la temprana importancia que adquirió la ciudad. Nínive también se menciona en la Biblia como una ciudad edificada por Asur. ¿Se acuerdan de Asur? Ya lo habíamos mencionado, que se separó del rey Nimrod, bisnieto de Noé, y todo esto está en Génesis 10 del 7 al 11. Fíjense cómo desde Génesis ya se está mencionando esta ciudad. No hay demasiadas evidencias para decir que Nínive fuera totalmente reconstruida por los reyes asirios durante el segundo milenio antes de Cristo. Cuando el rey Sennacherib convirtió a Nimba o Nínive en la capital del reino de Asiria a finales del siglo VIII antes de Cristo, antes lo fue brevemente Dur-Sakurkin. ¿Perdón? Sharrukin. Esta ya era un antiguo asentamiento. Los nombres de los monarcas posteriores como Salmanasar I o Tiglat-Pileser I han aparecido en la Acrópolis. Ambos fueron activos constructores en Asur. El primero de ellos fundó además Nimrod. Nínive tuvo que esperar hasta los neoasirios, después de la época del rey Asurnasirpal II, para alcanzar un desarrollo urbanístico mucho mayor. A partir de entonces, sucesivos monarcas mantuvieron y fundaron nuevos palacios, así como templos dedicados a Sin, Nergal, Inanna, Shamash, Ishtar y Nabu de Borsippa. Si se dan cuenta, aquí ya empezamos a hablar de templos no dedicados a Dios. El primer documento que se refiere al imperio asirio es la Biblia, que proporcionaba información sobre la historia de las relaciones de los reinos de Israel y de Judá con Asiria, así como referencias a Nínive, donde el profeta Jonás habría sido exiliado y del cual hablaremos la próxima semana. De esas preferencias surgió una visión negativa de Asiria, percibida como una potencia brutal y opresiva. Los escritores griegos clásicos también evocaron el reino asirio como Herodoto, Genofonte, Tesías y Diodoro de Sicilia. ¿Basmir? Fíjense qué maravilla, ¿eh? Esta es una de las imágenes de, de una de las múltiples esculturas que hacían, porque como estamos viendo, adoraban a diversos dioses. Como lo mencionó Lupita, hay muchos más, pero les pusimos como los más icónicos, que es Ishtar, Nabu, Enil, Anu, Enki, Marduk, etcétera. Y se asemeja un poco a los egipcios, ¿no? Que algunos adoraban al viento y al trueno, otros adoraban o eran así como el de la agricultura, este otro era el del sol y así nos vamos. No nos quisimos enfocar en cada uno de estos dioses, pero sí queríamos que vieran estas ruinas arqueológicas que están aquí con estas imágenes que les estamos poniendo. En esta lámina vamos a ver por qué de alguna manera Jonás no quería ir a Nínive. Esta parte es muy importante porque igual podríamos decir que Jonás pues era desobediente y pues nada más se le ocurrió desobedecer a Dios nada más así porque sí, y las cosas no son así. Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en sus zapatos,
probablemente hubiéramos hecho lo mismo. Entonces, aquí estamos viendo en la parte positiva, digamos, que Nínive o Mesopotamia era una potencia militar y administrativa, tenían un comercio próspero, era un centro cultural, artístico y religioso. Lo van a ver en todas las imágenes que les estamos poniendo, las maravillas que hay, y que si ustedes se dan una vueltecita por Turquía, por Alemania, por París, por Chicago, por diferentes lugares del mundo en donde sacamos todas estas imágenes, y hay muchísimo que encontrar alrededor de todo esto. Van a ver lo esplendoroso que tenían de arquitectura. Inventaron la escritura cuneiforme alrededor del 3500 antes de Cristo, desarrollaron la astronomía, estudiaron los movimientos de los planetas. Ellos fueron los que crearon los mapas celestiales. Tenían avances en medicina y fórmulas farmacéuticas. En arquitectura construyeron los zigurats, los palacios, unos templos maravillosos como lo vimos en la primera imagen. Ellos fueron los creadores de la rueda, 4000 años antes de Cristo. También inventaron sistemas de riego, lo cual obviamente los hacía una nación maravillosa, porque pues si hay agua, si hay irrigación de agua, hay agricultura, y si hay agricultura hay comida, y si hay comida, pues hay prosperidad, ¿no? Utilizaron ellos el número 60 para calcular el tiempo. Entonces, el reloj que nosotros utilizamos actualmente, de 60 minutos, 60 segundos, bueno, lo inventaron ellos. Eran maravillosos también en matemáticas, en sistemas de irrigación, de literatura. Inclusive se dice que tenían una biblioteca con más de 3300 tablas maravillosas, que en aquellos entonces eran los libros de aquella época. Pero bueno, esa era la parte maravillosa. La parte mala, pues ahí van a ver, ejecutaban a sus víctimas, las torturaban, las desmembraban y las exhibían. Tenían una injusticia social impresionante, una falta de honestidad impresionante, una arrogancia también impresionante. Eran súper materialistas, recorrían a las guerras todo el tiempo. Entonces, no solamente le cobraban impuestos a todo el que pensara diferente, sino que decían, si no me pagas, entonces voy a hacer la guerra contigo. Estaban dentro de los pueblos más crueles de la historia. Eran idólatras, como les comenté, no solamente estos eran los dioses que ellos adoraban, sino que tenían muchísimos más. Eran crueles, brutales y tenían una maldad impresionante. Aparte de todo, veremos en otras clases que también abrían los vientres de las mujeres embarazadas, les sacaban al bebé, empalaban a las mujeres, las exhibían no solamente a ellas, sino a todas sus víctimas. Y aparte, les colgaban a los bebecitos del cuello. Entonces, imagínense todo esto. O sea, es una situación espantosa si vemos la parte maravillosa que tenían y si vemos la parte espantosa que tenían. Entonces, iremos viendo poco a poco por qué Dios utilizó al pueblo asirio para castigar a los israelitas. Si quieres seguir con la siguiente, Lupita. Bueno, si quieres, rápidamente me echo esta. Sí, Aquí les estoy poniendo otra vez un mapa en donde está un poquito más arriba, en donde estamos viendo las montañas de Ararat. Ahí se ve Nínive. No sé si me puedas hacer favor de marcar con tu cursor. sí. Ahí tenemos los dos ríos que apenas se ven, pero bueno, se los quisimos poner así para que más o menos vieran por dónde estaba. Ahí tenemos a la diosa Ishtar, en la parte superior. También tenemos a Enlil, que es otro de los que adoraban. En la parte de abajo tenemos el cuerpo completo de la escultura que teníamos en la anterior, que también era otro dios muy importante para ellos. Esta moneda, no saben cómo me costó trabajo conseguirla, pero la conseguí. Si se fijan, aquí tiene la suástica. Ujú. De aquí también podemos sacar una historia impresionantemente larga e interesante
porque la suástica viene desde aquellos entonces, del Imperio Asirio. Entonces, aquí abajo también vemos los carruajes. En aquellos entonces, solamente les voy a mencionar 2 o 3 cositas. En aquellos entonces, la suástica la veían como pureza geométrica así como imagen, lo veían como una pureza, ¿no? Decían que el tamaño y la distancia y su eje producían una ilusión de movimiento. Esta suástica no solamente la usaban los asirios, ya después lo utilizaron los budistas, los germánicos, los vikingos, las iglesias medievales, también las usaban los Boy Scouts. Bueno, se pueden sacar más de 1800 casos alrededor de la suástica. Pero sí es súper importante que vean que en aquellos entonces no solamente significaba eso, sino que significaba poder, significaba buena suerte, como hoy en día mucha gente podría pensar que encontrarse un trébol de 4 hojas da suerte. Bueno, pues en aquellos entonces eso significaba esta moneda. Les digo que se pueden sacar muchísima historia y muchísimo alrededor de estas imágenes, pero pues la vamos a ir viendo poco a poco. Tony, no sé si quieras comentar algo alrededor de esto. Sí, primero me voy a enfocar en lo de la esvástica que ahorita estás hablando. De eso, después de este video, cuando lo subamos, vamos a subirles otro muy actualizado, ¿sí? En donde vamos a ver eh, lo que tienen prácticamente lo que son los asirios y los alemanes, prácticamente son la No te misma burles de familia, mí cuando ¿sí? estoy hablando, mi amor. Entonces, apaguen sus micrófonos, porfis, Mirna, apaga tu micrófono, porfis. Muy bonito, lo Eh, hiciste. Tu micrófono. A ver, repito esto. Cuando nosotros les subamos, después de esta presentación, les vamos a subir un Nínive 2. Ajá. Ahí van a ver la actualización del uso que se dio en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y vamos a ver que los asirios y los germanos son hermanos, ¿sí? Prácticamente los germanos son descendientes de ellos. Eso como número uno. ¿Hay preguntas hasta hoy? No, se me hace muy interesante. Nunca me imaginé que la suástica estuviera desde los tiempos de Asiria. Así Así es. Inclusive era su escudo tenía ese símbolo. Prácticamente sabemos que es una cruz partida. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿alguna otra pregunta al respecto de la suástica? Lo van a ver más claro en el segundo video que les vamos a subir mañana mismo. En medio, aquí en donde tienen ustedes el mapa, arriba de donde dice Asiria, primero, Asiria es su creador prácticamente de ese pueblo, es Asur, ¿sí? Ya dijo Mirna que se encuentra en Génesis 10. Sí, es descendiente de Cam, hijo de Noé. Arribita dice Jardín del Edén. Ahí generalmente se ha dicho que el Edén, o sea, donde estuvo Adán y Eva, prácticamente estaba ahí. La verdad es que sería como incongruente, porque estamos hablando de la vida de Adán y Eva en el paraíso, y el paraíso del Señor pues se encontraría en lugares muy remotos. Todavía no existían ni los asirios, ni mucho menos, pero muy remotos a lo que es hoy Jerusalén. Cuando nosotros vamos a Génesis 2:10, vamos a ver que dice que había un río que salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales, ¿sí? O sea, en el Edén hay 4 ramales donde se van a crear 4 ríos. El primero se llama Pisón, que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro, y el oro de esas tierras es excepcionalmente puro hasta la fecha, ¿eh? También se encuentran ahí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón,
más adelante también rodea todo lo que es la tierra de Cus, que es hasta Etiopía, es parte del río Nilo también. Sin embargo, el Gijón está saliendo directamente de Jerusalén. Y hay pruebas evidentes hasta el día de hoy que estaba en Jerusalén. Entonces, en un área de Jerusalén, ya vamos a sacar esa información también. Y el tercero se llama Tigris y el cuarto se llama Éufrates. Lo que yo quiero que entendamos es que en Génesis 2:15 dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara y lo custodiara. Ahí tiene inclusive signo de interrogación. El Señor no hubiera utilizado otro lugar que no fuera Jerusalén. Entonces, por eso en los mapas vamos a ver la interrogación del jardín del Edén en Mesopotamia, ¿sí? Esos lugares que estamos viendo en el mapa es Mesopotamia. Entonces, nos vamos a enfocar en que realmente es desde la tierra de los jebuseos, o sea que después se llamó Jerusalén en la tierra de Canaán, que después se llamó tierra de Israel. ¿Alguna pregunta? No, Tony, todo muy claro, la verdad. Yo Ok, ya había escuchado que David Damon había dicho que él también cree que el jardín del Edén estaba, o sea, por Jerusalén. sí, sí, inclusive tengo el estudio ya donde es directamente en Jerusalén y sale con el nombre del Gijón, hasta hoy se llama Gijón, hasta el Ujú, día de hoy se llama Gijón, ¿ok? sí. Y se los vamos a mostrar también. Gracias. Ok. Bueno, vamos a hablar mucho más de cuestiones de los alemanes y demás más adelante, pero bueno, este disco solar asirio y cómo fue usado también por los nazis y el uso de la esvástica como un símbolo de entonces y que, como ustedes saben, se usó en la Segunda Guerra Mundial. Toda esta ciudad alemana es propensa a nuevos cambios de dirección y dadas las circunstancias, rápidamente se adaptó a los desafíos y parece como si Alemania pudiera transformarse como uno de esos avisos donde una imagen se transformaba en otra, suponiendo exposiciones de Alemania, que había sido descrito como un país de prometedores comienzos dramáticos, cambios y abruptos colapsos. De ese modo, pareciera que Alemania reaccionara a las crisis reales imaginadas o a veces inimaginables de Alemania. No les quiero hablar más de Alemania porque va a venir todo esto en el video que les está hablando Tony, pero para nosotros fue muy importante todo esto porque hay mucha relación de cómo toda esta gente viajó hacia todos estos países, incluyendo obviamente Francia, Alemania, Holanda, etcétera. Y Esto es hablando el... lo que decía Tony, Lupita, de que pues obviamente están muy cerca de Turquía y pues era muy fácil como cruzarse por ahí también. Entonces, es así como muy fácil, ¿no? De poder migrar de un lado al otro y migrar las religiones y migrar los dioses y migrar todo esto, ¿no? Si quieres platicarles del obelisco negro, Mirna. Sí, bueno, aquí el obelisco negro también este es le llaman el obelisco negro de Salmanasar. En las imágenes anteriores se ve a Salmanasar en varias ocasiones. Es una de las representaciones más antiguas de un personaje bíblico. Salmanasar III reinó a Siria del 858 al 828 a.C. y se menciona en este obelisco, en cada una de sus caras, a 5 reyes ofreciendo tributo, entre ellos al rey Jehú de Musri, o algunos estudiosos de la historia lo mencionan como al rey Joram de Israel. Si ustedes se fijan en la cara, no sé si pudieras señalarlo sí, ahí abajito. Ujú. Del lado derecho abajo, vemos a una persona postrada, más a la derecha, ahí, ese mero. Se Este está supone que es el hincado, ¿lo rey alcanzan a ver? Jehú. Ese se supone que es o Es el el rey. rey Jehú o el rey Joram de Israel. Entonces, que es donde le está ofreciendo tributo, está todo el escrito que
Tampoco nos quisimos meter en esa parte de la historia, pero supuestamente ya tienen como todo el escrito de todo lo que dice ahí, en donde menciona a cada uno de los reyes que le ofreció tributo a Salmanasar III. Entonces, esto se los quisimos poner obviamente también para que vean que no solamente es una historia bíblica, existe, es real, y aquí podemos ver todas estas imágenes fabulosas que yo creo que también Dios permitió para que pudiéramos ver que pues no solamente es una historia escrita en papel. Y además hay una relación directa de todo lo que estas personas hicieron. ¿Y por qué? Regresándonos a Jonás, él no quería ir a este lugar porque, bueno, era un pueblo bastante pecador e idólatra. Decía, ¿cómo es posible que siendo como son Dios los quiera perdonar, no? Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Nínive era conocida por su crueldad, brutalidad y maldad. Era una ciudad bañada en sangre. Aquí está otra vez el mapa que comentamos. Aquí se ve un poquito más lo que es el río Tigris. Aquí está Nínive, ¿sí? Aquí está el reinado de este hombre que se llama Dur-Shakukin, que es el que mencionamos hace rato, ¿sí? Actualmente las ruinas de Nínive se encuentran en Mosul, que es Irak. Estaba entre el río Tigris y el río Éufrates, como ya mencionamos hace rato, Irak, Siria y Turquía. Entonces, fíjense muy bien cómo cuando vamos a todos estos lugares y muchas veces hablamos de lo que pasa en Irak, de lo que pasa en Turquía, de lo que pasa en Siria, todos están directamente relacionados y todos tienen una historia pecaminosa de haber sido idólatras y de haber adorado a otros dioses y de, a pesar de esto, ser un pueblo que teniendo tantas cosas económicamente hablando y tantas cosas en cuestiones de sabiduría, como lo mencionó ya Mirna, de todas las cosas que hacían, pues era un pueblo, perdón, muy cruel, muy brutal y había muchísima maldad y obviamente pues había muchísimos asesinatos y cosas muy desagradables, había mucha prostitución, había asesinatos de niños y todo lo que ya mencionó Mirna. Entonces, precisamente por eso Jonás no quería ni pararse por ahí, ¿no? Ahora mencionó Tony la semana, no me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, en donde decía que de dónde venían los nombres de las ciudades, ¿no? Entonces, si recordamos un poco a Ismael, que de ahí vienen los ismaelitas, los árabes, viene Ismael, los ismaelitas, los griegos conservaron su nombre, Etiopía conservó su nombre, Egipto conservó su nombre, y los asirios vienen de el hijo de Sem, el padre de Asur. ¿Y qué significa líder o exitoso? Entonces, Dios tenía programado que esta ciudad fuera exitosa y que fuera usada para poder castigar al pueblo de Israel. Y había todo un plan, ¿no? Había todo un Sí, plan con esto. Perdón, Mir, Asur desciende de Cam, no de Sem. de Cam, perdón. Bueno, en este mapa, como podemos ver, aquí se ve un poquito más gráfico todo lo que ya hemos explicado anteriormente. Esto es Chipre, esto es el mar Mediterráneo o el mar Grande, esto es Siria, ¿sí? Aquí está Arabia, aquí está Babilonia, todo esto es Mesopotamia. Este es el Tigris que mencionamos y esto es Nínive. Entonces, si se fijan, todos estos, y aquí está Jerusalén. Entonces, ¿se acuerdan también de lo que hablamos de todos los reinos, el reino del norte, el reino del sur y cómo se iban dividiendo todos estos reinos? Pues aquí vemos cómo se empiezan a mezclar todos los grupos, ¿no? El imperio asirio, el imperio babilónico y pues las rutas principales que ellos usaban. Nínive era la capital de Asiria y Asiria era un lugar terrible, como les comenté hace un momento. En un esfuerzo por describir a Asiria, los eruditos bíblicos y los historiadores han utilizado palabras como cruel, arrogante, violenta y tortuosa. Esta era una nación fundada sobre el derramamiento de sangre y establecida mediante la masacre. O sea, no era cualquier lugar, ¿eh? Era un lugar realmente, ay, no sé cómo decirlo, Tony, como para que Dios lo destruyera.
Muy sanguinario, ¿no? Cruel, sanguinario. Crueles, sanguinarios. Entonces, imagínense ustedes, vayámonos un poquito imaginando la historia de Jonás cuando lo mandan para allá y va precisamente a hablarles y dice, ¿cómo van a perdonar a estos hombres, no? Y a estas mujeres con todo lo que hacen. Y Dios le dice, Jonás, deseo que vayas a la ciudad de Nínive para decirles a las personas que viven allí que deben volverse de sus pecados o yo destruiré la ciudad. No se pierdan la historia de Jonás, que aunque ya la han leído y son pocos capítulos, es muy intensa y es muy interesante. Aquí les estamos dando una pequeña introducción de la personalidad de Jonás, aunque ya les hablamos un poquito de Nínive, tenemos también que entender la situación de Jonás y cómo Jonás fue utilizado por Dios para hacer obviamente los fines que Dios quería con este grupo de personas. En tiempos de Nahum, Nínive se había vuelto extraordinariamente malvada otra vez. Por lo tanto, Nahum pronunció la profecía del Señor sobre la ciudad. Al igual que Judá, Nínive se había arrepentido una vez y fue salva. Pero luego olvidó la lección y volvió a caer en la maldad. A ver, yo no sé si ustedes lo sabían, pero ya Dios los había perdonado antes. 100 años antes. Fíjense bien, vean la relación que hay de cómo está usando este pueblo también como un ejemplo a todo lo que nosotros hacemos hoy en día, ¿no? Ahora tendría que asumir las consecuencias, ¿no? Este pueblo, obviamente. Otra cosa por la cual Jonás estaba enojado con Nínive, encontramos por ahí que su padre fue asesinado por soldados de Nínive, o sea que él directamente había sido afectado por todo lo que sucedía en esta ciudad y por todos estos soldados. Odiaba la ciudad y a sus habitantes. Por eso, Jonás intenta huir de la presencia del Señor. Se dirige a Jope, a un puerto marítimo, con la idea de navegar hasta Tarsis. Esta es como una pequeña introducción nada más de lo que vamos a hablar la próxima semana de Jonás, pero es importante que entiendan los antecedentes y que entiendan por qué Jonás estaba tan enojado con este grupo de gentes que vivían en Nínive. ¿Quién era el rey de Nínive cuando Jonás predicó? Según el relato de Samsi-Adad V, entre el 823 al 811 a.C., su hermano Ashur-danin-pal fue rey de Nínive durante un breve periodo de rebelión, del 824 al 823, después de la muerte de su padre en el 824 a.C., exactamente en el momento en que Jonás se encontró con el rey de Nínive. Esto lo pueden checar en Jonás 3:6, al comienzo del reinado de Jeroboam II. ¿Se acuerdan que ya vimos todo lo de Jeroboam, verdad? Aquí es donde se empiezan a relacionar las historias que ya vimos de Jeroboam y de Roboam y más o menos las fechas con todo esto que estamos empezando a hablar de los profetas, que en este caso, digo, de los profetas y en este caso de Jonás, ¿no? Esto fue entre el 823 y el 782. El profeta Jonás es mencionado en Segunda de Reyes 14:25, que sitúa la vida de Jonás durante el reinado de Jeroboam II, rey de Israel. Él estuvo del 786 al 746 a.C. Pero el libro de Jonás en sí no nombra a un rey ni da ningún otro detalle que dé a la historia una fecha firme. Nuevamente queremos resaltar aquí, ¿por qué estaba enojado Jonás con Nínive? Vemos esta extraña reacción de Jonás. Se enoja cuando Dios tiene misericordia de Nínive. Jonás está enojado porque ha respondido a su predicación y porque Dios se ha arrepentido, perdón, de juzgarlos debido a su fe y a su arrepentimiento. Obviamente ellos se arrepintieron, obviamente ellos ayunaron, ellos no fueron juzgados y por esa razón Jonás estaba sumamente enojado, pero eso ya lo veremos con más detalle la próxima semana. ¿Quieres seguirme? Sí, ¿por qué era tan mala Nínive? Nínive, ciudad, sí. Sí, Tony. Perdóname, Mir. Señoras, ¿están entendiendo que estamos tratando de unir la historia de los reyes de Israel
los reyes de Judá y van a ser deportados los del reino de Israel, van a ser deportados a Asiria. Por eso, por eso estamos haciendo el hincapié de esta nación y después vamos a ver otras naciones como Babilonia. Pero el interés es porque terminando los reyes del reino del norte van a ser deportados a Israel, de Israel, perdón, a Asiria, ¿sí? Para que vayamos entendiendo el porqué de cada una de las historias de las naciones que vamos a ir viendo, de los imperios que vamos a ir viendo, porque se relaciona con la historia de los israelitas. Claro. Si te regresas 2 láminas antes, donde está el mapa, ¿en dónde estaba Jonás, Tony? En Israel, en el norte de Aquí, Israel. Ujú. aquí abajo, si lo puedes marcar ahí con tu cursor, Lupita. Acá. Este, Acuérdense que esta parte la vamos a ver cuando empecemos a ver Jonás, pero tanto Jonás como Nahum, y creo que había un tercero, no, Oseas. cuando estaban, o sea, cuando estaban los profetas, Dios no les pedía que salieran de su ciudad. Y a Jonás sí le pide que salga de su ciudad y se vaya a Nínive. Es Entonces, de si este ustedes se lado. fijan aquí en el mapa, fíjense de dónde a dónde se tuvo que ir, cuánto camino tuvo que recorrer, y de aquí obviamente podemos sacar, muchísima, tela, ¿no? Como siempre les digo, imagínense todo ese camino caminando, bueno, obviamente ya sabemos que no se fue directo, ¿verdad? Llegó en pez, pero, este, Pero él llegó en originalmente pez, se fue para acá. Él huyó sí, o hacia el otro sea, lado. Él huyó ya. hacia el Mediterráneo y Dios le pedía que se fuera hacia arriba. Exacto, entonces si se fijan en el mapa, ahí está, ¿no? Jerusalén y dónde está Nínive. Entonces él se va a una de Al otro las, lado. aquí por donde está, vamos a suponer que era por Megido, por Sidón, por ahí, ¿no? Y de ahí se va hasta España. Eso se los vamos a poner la próxima semana. La O sea, próxima se va semana. 3.500 kilómetros lejos de donde tenía que ir. Al O oeste. sea, ahí estamos hablando que es como si ustedes estuvieran en la punta de la República Mexicana y se van hasta Nicaragua. Ahí nomás para que se vayan dando una idea a lo lejos que se fue. Entonces, ya si quieres nos vamos a la otra página. Ujú. Entonces, bueno, Nínive, ciudad principal del Imperio Asirio, ya de por sí brutal y perverso, les quitaban la nariz y las orejas a sus prisioneros. Les suena como a narcotraficantes, ¿no? Para marcarlos y mutilarlos de por vida. Y como la mayoría de las civilizaciones mesopotámicas, su cultura era inmoral y en general aterradora. Había prostitución en los templos, sacrificios de niños, abortos, infanticidio. ¿Cuánto tiempo duró el arrepentimiento de Nínive? En el caso de Nínive, el mensaje de Dios a través de Jonás fue: arrepiéntete de tu pecado dentro de 40 días y serás salvo. Dios puso un plazo de 40 días. Aún faltan 40 días y Nínive se arrepintió y Dios lo salvó. Esto lo vamos a ver más a profundidad en la lámina de Jonás, pero como les dijo Lupita, este es un antecedente. Estas imágenes también son reales de los, ay, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? De los relieves estos en donde vemos a las personas empaladas y exhibidas. Y esto nos puede sonar como una historia de las películas de Drácula, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que estamos platicando. Por un lado, toda la belleza y el esplendor que tenían, y por el otro lado, toda la maldad y las cosas horribles que tenían, que obviamente, pues todo va también dirigido a quién era su rey, quiénes eran sus dirigentes, y cómo se manejaban. Básicamente fue lo que sufrieron los israelitas cuando fueron deportados a Asiria. Así es. La siguiente, Lupita. Ujú. Otra cosa que es muy importante
Acuérdense que Dios les pidió que se arrepintieran y que este pueblo ayunara y sobre todo que obedeciera. Y bueno, todo esto lo vamos a ver posteriormente, pero esto de los palos que tratamos de poner aquí, que son unas varas, cuando me explicaba Tony algunos detalles particulares, se ve muy sencillo, pero pues imagínense a una mujer lastimada a través de su vagina, metida con un palo hasta el fondo, y cómo esta gente sacrificaba niños, mujeres, ancianos, hombres. Era una cosa espantosa, o sea, no era un pueblo cualquiera. Cualquier narcotraficante actual yo creo que se queda corto con esto. Bueno, el arrepentimiento de Nínive se convirtió en un indicador de esperanza para Israel. Esta es una parte muy importante, por eso la pusimos en blanco. Es un indicador de esperanza para Israel. Si Dios perdonó la maldad extrema de esta nación pagana, podría extender gracia a su propio pueblo si se arrepentía. Acuérdense, como dijo Tony, que hemos estado hablando de los dos reinos y cómo estos dos reinos eran idólatras, tanto el del norte como el del sur. Por otro lado, sirvió de confrontación para Israel, ya que con un solo mensaje aquella nación pagana reaccionó con mayor temor al Señor que el rebelde reino del norte. Sí se acuerdan que hablamos del reino del norte y todo lo que hacían, ¿verdad? Y aún estas personas que eran mucho más salvajes, pues reaccionaron, entendieron, se arrepintieron, ayunaron y hasta los animales ahí participaron, pero bueno, eso ya lo veremos la próxima semana. La reacción inconforme de Jonás frente a la misericordia de Dios hacia Nínive ejemplifica también el nivel de orgullo espiritual de Israel, producto del autoengaño causado por la paz temporal, la expansión territorial y la prosperidad. No obstante, los mensajes del Señor en voz de profetas como Amós evidenciaron su descontento con la apatía e hipocresía de Israel durante esa época. Acuérdense que todo lo que estamos hablando tiene que ver directamente con el pueblo de Dios y todo lo que le va a pasar también al pueblo de Dios y cómo el pueblo de Dios, como decía Tony, fue enviado a otros lugares. Entonces, todo esto está muy relacionado, está todo interactúa y además es parte directa de la historia. Cuando estábamos haciendo esta presentación, me puse a pensar por qué se llama Panorama Histórico de la Biblia, porque realmente es una historia completa de la Biblia que tiene que ver con nuestra historia actual. ¿Sí me explicó? Lo que estamos viviendo hoy y muchas de las cosas que estamos viviendo hoy también se vivieron antes, pero también tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de que Dios nos perdone. Entonces, todas estas historias nos enseñan cómo Dios es misericordioso y cómo lo que está pidiendo es que nos alejemos de las cosas que estamos haciendo mal y de no ser idólatras y desobedientes. Más adelante, Dios juzgaría a Asiria, lo cual daría cumplimiento a la profecía de Nahum. Mientras tanto, el pueblo del norte no dio importancia al llamado divino a arrepentirse y lo rechazó. ¿Se acuerdan que ya hablamos del pueblo del norte? Lo cual le trajo consecuencias severas. Mucho más adelante a la narrativa bíblica, leemos que Jesús se refirió a la historia de Jonás como un hecho verídico. Lo podemos ver en Mateo 12, 38 al 41, 16, 4 y Lucas 11 del 29 al 32, si quieren ver específicamente esto que acabo de mencionar. Cristo no solo representa la actitud opuesta del profeta, sino también la personificación misma del mensaje de salvación. Entonces, cualquiera que se vuelve a él en arrepentimiento genuino es bienvenido, no importa si se trata de una nación que salió de la idolatría. Todo eso lo van a poder ver en Juan 6, 37. ¿Vas, Mirna? Un llamado a evaluarnos. La historia de Jonás fue escrita también para que nos sirva como ejemplo y nos hace un llamado a examinar nuestros corazones, los cuales necesitan poseer una actitud reverente y sumisa
ante las decisiones soberanas de nuestro Dios y Salvador. El libro cierra con una actitud poco ejemplar de parte de Jonás, ya que fue una reacción opuesta a la manera en que Jesucristo manejaba las situaciones difíciles. La ira y el descontento de Jonás ante Dios por su actuar soberano y bondadoso apunta a una reacción del corazón que los siervos de Cristo deben evitar. Aceptar la voluntad de Dios y su amor por los perdidos debe producir entre nosotros alabanza al Salvador e incrementar nuestra gratitud porque decidió salvar a quienes merecíamos la condenación. Aquí en esta lámina podríamos sacar también varias reflexiones. Si nos ponemos a pensar en la gente que está en la cárcel, a los violadores, al familiar que te hizo algo, al ex marido, a la hermana que te hizo la vida imposible, y podemos sacar como líneas y líneas y líneas de todo esto. Hoy oí precisamente una frase que me encantó, que se las quiero compartir, que decía, no importa que no quieras hacer las cosas. Si Dios te pide que lo hagas, hazlo, aunque no lo quieras hacer. Entonces vas a ver bendición. ¿Cuántas veces oyes el angelito y el diablito, ¿no? Que te dicen, no, pues ve con esta persona y pídele perdón. Y dices, no, yo por qué le voy a pedir perdón si me hizo esto y me hizo el otro y bla, bla, bla. Y bueno, podemos así sacar toda una historia alrededor de todo esto. Pero Dios no quiere, no está esperando de nosotros que, ay, bueno, pues ahí cuando tenga ganas Dios, entonces voy a ir y lo voy a perdonar. Ay, bueno, pues cuando tenga ganas, entonces voy a orar por esa persona. Cuando tenga ganas, entonces voy a ayudar a otras personas. No, no, no. Y sobre todo el perdón, que es algo tan difícil que nos cuesta tanto a todos en nuestro corazón, sobre todo porque pues es muy fácil perdonar a los que nos aman, perdonar a los que nos quieren, perdonar a los que nos apapachan, perdonar a los que están cerca, pero ¿qué hay de nosotros cuando Dios nos pide que perdonamos a alguien que nos ha hecho mucho daño? Perdonar a alguien que verdaderamente eh, sabemos que es una mala persona. Y yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, desde presidentes, desde gente que está en la cárcel, y de repente, ¿cuántas veces han oído también esta frase que dicen, ay, sí, bueno, es que como ya se volvió cristiano, entonces ya se volvió bueno y Dios lo perdonó? Mucha gente no entiende esta parte, pero sí, es real. Es real. O sea, Dios puede cambiar los corazones de todas las personas y no debemos esperar a tener ganas de hacer las cosas, sino que tenemos que hacer las cosas porque Dios nos las está pidiendo y cuando lo hacemos de esa manera vamos a ver grandes bendiciones, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de las personas que nos rodean. Y bueno. También podríamos platicarles varias historias alrededor de todo esto, pero no lo vamos a hacer para no hacer la clase tan larga, pero es una de las reflexiones que queríamos tomar de esta lámina. Y otra de las cosas, apoyando lo que dice Mirna, que también lo van a ver en un video que posteriormente les va a mandar Tony en Panorama, es examinar nuestros corazones, ¿no? O sea, en realidad nosotros tenemos que pensar cómo está nuestro corazón y nadie más que nosotros lo sabemos. En este corazón nosotros tenemos que entender cuáles son las actitudes, si hay soberbia, si hay enojo, si hay falta de perdón y todo lo que ya mencionó Mirna. Y sobre todo aceptar la voluntad de Dios y su amor por los perdidos, porque una de las cosas por lo cual marcamos esto en blanco es porque somos muy buenos para señalar al pecador, al homosexual, a la divorciada o a la que no se ha casado, o al drogadicto, o al que pertenece a un grupo de asesinos. Aquí acuérdense que Dios nos está mostrando cómo tiene misericordia él mismo de todos estos grupos y cómo estos grupos pueden ser perdonados si ellos se arrepienten, pero nosotros nos tenemos que acercar a ellos, ¿no? Dice, algunas lecciones que aprendemos de Jonás. Esto es también una introducción a lo que vamos a ver la próxima semana, pero es importante que lo vayan analizando desde hoy. Dice, una advertencia sobre la ira contra Dios. ¿Cuántas veces no nos enojamos por las cosas que Dios nos pide hacer contra la gente que nosotros no queremos? Vamos a poner el ejemplo simple de un vecino.
nos pone su carro todos los días afuera y no podemos sacar nuestro coche. Y dice, ama a tu prójimo, ¿no? Bendícelo. Dice, Señor, ¿cómo lo voy a bendecir si me está estorbando todos los días para sacar mi auto? Una cosa tan simple como eso, ¿no? Y entonces nosotros nos enojamos porque decimos, ¿por qué nos pide, Señor, que hagamos ese tipo de cosas? Porque pues es muy fácil amar a la gente que se porta linda con nosotros, pero amar a los que no son tan buenos con nosotros es un verdadero reto y ahí es donde realmente Dios nos mide. Dice, puede soñar extraño, pero el enojo de los cristianos contra Dios suele ser más frecuente de lo que quisiéramos admitir. La ira de Jonás se produjo en su corazón por una expectativa insatisfecha. Estuvo inconforme con la decisión soberana del Señor de amar a una nación pagana, perdonar su pecado y detener su castigo. La inconformidad con la voluntad de Dios es un pecado por el cual debemos arrepentirnos y vivir en lealtad verdadera a nuestro Dios soberano y misericordioso. Aquí me detengo un poquito antes de terminar con esta frase. Cada vez que nosotros tenemos interacción con gente que no es cristiana, lo señalamos. Si son budistas, si son musulmanes, si son agnósticos, si están obedeciendo o no están obedeciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y tenemos que tener mucho cuidado con el enojo que nosotros a veces sentimos como lo sintió este hombre, ¿no? Y necesitamos cultivar el contentamiento. Ya en algunas ocasiones hemos hablado del contentamiento, pero el contentamiento es estar agradecido con lo que Dios nos da, sea lo que sea, incluso los problemas que tenemos, incluso las situaciones particulares de crisis, ya sea con la nuera, con el hijo, con el marido, con el jefe, con el vecino o con lo que sea. Pero a veces con nosotros mismos no estamos contentos con lo que somos y con lo que tenemos, entonces no tenemos contentamiento con lo que Dios nos dio y eso no le agrada al Señor. Especialmente cuando las aflicciones traigan resultados distintos a los que esperábamos. ¿Por qué pusimos esta frase? Pues es muy fácil querer a Dios cuando las cosas son como nosotros se las pedimos, pero cuando Dios no hace las cosas o no nos permite tener las cosas como se las pedimos, pues no estamos tan agradecidos ni tan contentos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y es como una parte introductoria de la personalidad de este personaje con Jonás que vamos a ver un poquito más adelante. Basmir. Como lo comentó Lupita, estamos hablando que 100 años antes es cuando está esta historia de Jonás, cuando Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive, pero 100 años después va a ser destruida por lo que ya comentó Lupita. Entonces ahí vemos a Sofonías en segunda de Sofonías 12:15, perdón, Sofonías 2, del 12 al 15, en donde decía, más bien dijo, extenderá su mano contra el norte y destruirá Siria, dejando a Nínive totalmente en ruinas. ¿Se acuerdan la imagen que vimos al principio? Tan seca como el desierto. Rebaños y animales salvajes se acostaron en sus calles. Hasta el búho del desierto y el cuervo se posarán en la cima de sus columnas. Sus gritos resonarán por las ventanas. Escombros estarán en las entradas y las vigas de cedro quedarán expuestas. Esta es la ciudad que exaltaba, viviendo despreocupada, y se decía a sí misma, yo y nadie más. ¿Qué ruinas han quedado? Es un antro para animales salvajes. Todos los que pasan por ella se burlan y sacuden los puños. Y en Nahum 3, del 2 al 3, dice, el chasquido de los látigos, el ruido de las ruedas, el galope de los caballos y el estruendo de los carros de guerra, caballos avanzando, espadas brillantes y lanzas brillantes, muchos muertos, montañas de cadáveres, cuerpos incontables, gente tropezando sobre ellos. Hay un video, de hecho, no me acuerdo si es de National Geographic o uno de estos, en donde hablan que se encontraron cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos, unos encima de otros y que no sabían qué había pasado. Entonces, cuando uno está leyendo esta parte de la Biblia, dices, pues sí, aquí está escrito y sí pasó. Ya les mostramos en las láminas anteriores las ruinas, cómo quedó Nínive. Y en Mateo 12:41, Jesús dice,
los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás, y mirad, aquí hay algo más grande que Jonás. Obviamente se está refiriendo a él y a la salvación. Otro punto importante que mencionaba Mirna, todos estos lugares que eran como fosas comunes. Al principio de nuestra clase de hoy les pasamos un video que esperamos que todo el mundo haya podido escucharlo. Y si no, bueno, si Tony y Mirna están de acuerdo, lo subiremos también para que lo vuelvan a ver. Lo que queremos es que en ese video vean el esplendor de cómo era esta ciudad. ¿Sí Y me aparte, explicó? si se fijan en las ruinas que les pusimos, si las observan con detenimiento y se meten a buscar en internet, van a ver cuervos, van a ver búhos, van a ver cabras, van a ver animales, van a ver un montón de cosas. Inclusive se decía o se dice, o algunos historiadores dicen, porque pues ahora sí que cada quien cuenta su historia, eh, de los jardines colgantes de Babilonia. Muchos dicen que los jardines colgantes no estaban en Babilonia, sino en Nínive. Entonces vamos a pensar que había los jardines colgantes en Babilonia, pero también en Nínive. Entonces, imagínense el esplendor de esta ciudad, las cosas maravillosas que tenían, y por otro lado, las historias tan espantosas que platicamos en estas láminas, ¿no? Así es. Perdón, lo que va a pasar es que vamos a ir viendo, vamos a ir escuchando de los imperios. Ahorita estamos en el asirio, pero viene Babilonia y va a conquistar a Siria y va a conquistar Israel y a Egipto. Y luego vienen los medopersas y van a conquistar Babilonia, Asiria, Israel, Egipto. O sea, va a ir engrandeciendo esa capacidad que van a tener los imperios de ir conquistando a todos hasta que llega también el romano Así es. y se queda con una extensión de tierra tremenda. Tremenda, así es. Y esto es muy importante lo que dice Tony, porque dicen, bueno, ¿por qué si estamos viendo personajes, estamos viendo a Nínive? Porque no podemos ver el personaje sin su contexto. Y porque no podemos ver el personaje sin entender lo que hablábamos del famoso FODA, fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las debilidades las oportunidades y las amenazas son externas, no dependen de la personalidad del ser humano. Es de dónde vives, cómo vives, con quién vives y cómo era el ambiente social en ese momento. Entonces, no podíamos hablar de Jonás sin hablarles de todo este imperio y de quién le va quitando a quién sus tierras y qué es lo que va sucediendo. Por eso la importancia de esta presentación de Nínive, ¿no? Ay, No, y perdón. aparte, o sea, si decimos, a ver, levanten la mano, ¿quién quiere ir a Nínive? Va a decir nadie, ¿no? Yo ¿No? no voy. O sea, levanten la mano, o sea, Dios me habló en la noche y me dijo que vaya a Nínive a predicarles. O sea, aparte, les quitaban la piel. O sea, estamos hablando de que los torturaban, les quitaban la piel, los empalaban. Entonces, imagínense que de repente eh, le dijera Dios a Jonás, ve a Nínive y predícales, que si no se arrepienten, en 40 días van a ser destruidos. Entonces, ¿quién de nosotros levantaría la mano para decir, sí, Señor, yo voy? Exactamente, ¿no? Entonces, entendiendo ese contexto, podríamos ya entonces seguir con la parte de Jonás para que más o menos tengan ese panorama del que tanto hablamos, porque realmente es un panorama, porque si nos metemos de lleno en cada una de las historias, en cada uno de los personajes, olvídense, bueno, nosotros que buscamos en un libro y buscamos en el otro, decimos, Dios mío, no sé nada, Y ¿no? pusimos esta imagen como final de esta parte de Nínive, nada más como representación, pues de todas las masacres, de todas las guerras y todo lo que empieza a pasar con todos estos imperios y cómo los profetas tienen que ver con todos estos imperios y cómo Dios usa a los profetas para mandar sus mensajes y para pedir que se arrepienten. Y todos estos grupos eran prósperos y tenían grandes cosas, pero si se fijan, muchos grupos que son prosperados y que tienen mucha cultura, inteligencia, sabiduría, también se pierden en cosas espantosas y también se vuelven mercenarios y salvajes, porque aquí hay una imagen, por ejemplo, de muchas gentes que están muertas en diferentes formas, pero lo importante es nada más
mencionar que este es un antecedente de la ciudad, de todo lo que pasó y como bien decía Tony, lo que va a suceder después y los siguientes imperios que van a venir posteriormente. ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? No, muchas gracias. Gracias.